Muy, pero muy buenos días. Ya estamos en reflexiones al comenzar el día y seguimos con nuestra serie Venga tu reino, viviendo entre lo sobrenatural y lo eterno. Hoy con el tema la voz del Padre en el cielo y la del Hijo en la tierra. La vida de aquellos galileos a quienes Jesús llamó para ser sus discípulos estuvo colmada de experiencias sobrenaturales. Apenas era natural que fuera así. Al fin de cuentas, ellos estaban compartiendo cada minuto con el Hijo de Dios, aquel que había venido de la eternidad al tiempo para manifestarse a sus vidas. Ninguno de ellos se quedó sin ser impactado por la vida de Jesús, toda su grandeza como ser humano y toda su gloria como Hijo de Dios encarnado. Y Jesús se manifestó a ellos, a quienes preparó para que recibieran y apreciaran las maravillas de Dios. Al apresurado Natanael, quien se refirió a Jesús como Hijo de Dios y Rey de Israel, aún sin conocerle, el Señor le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, del 50 al 51. Jesús sabía que la labor de preparación no era una tarea fácil por varias razones. Primero, ellos estaban muy enfocados en las cosas de este mundo y mostraban poco interés por las cosas de arriba. Segundo, como su líder y maestro, Jesús se enfocó en sus necesidades, en su aprendizaje, en su formación como líderes, ya que les esperaba una gran misión una vez que ya Él no estuviera con ellos. Tercero, desde el comienzo no entendieron en qué estaban. Fue con el paso del tiempo, cuando se acercaba la muerte del Señor, que estuvieron más cerca y compartieron con Él momentos maravillosos. Cuarto, fue después de su muerte y resurrección y ascensión que ellos empezaron a entender muchas de las enseñanzas de su maestro y el cumplimiento de sus palabras. Él mismo dijo: si les hablo cosas terrenales no entienden, ¿qué tal si les hablo las celestiales? Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis recibir, pero ya llegará el momento. Quinto, habían experiencias que estaban en la soberanía del Padre, hacer o ejecutar. Ni siquiera el Hijo sabía de qué manera el Padre se manifestaría en toda su gloria. Una de las experiencias más maravillosas que vivieron los discípulos con el Señor, específicamente Simón, Pedro, Jacobo y Juan, los tres más cercanos a Él, fue cuando, estando con Él orando en el monte, Él se transfiguró delante de ellos. En esta experiencia entre lo sobrenatural y lo eterno, vivieron cosas indescriptibles. Dice el Evangelio que estando en el monte, Él se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Y una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mateo 17, del 2 al 8. Esta experiencia sobrenatural impactó de tal manera a los discípulos, particularmente a Pedro, que escribe en su segunda carta universal: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1, del 16 al 19. En el cielo es la voz del Padre la que se manifiesta, y es el mismo Padre quien dice que en la tierra al Hijo amado, en quien Él tiene su complacencia, a Él debemos oír.
No es una casualidad que haya estado con el Señor Moisés y Elías. Moisés, quien representa la ley, y Elías, quien representa a los profetas. En el Hijo se reúnen y confluyen la ley y los profetas. Es una entrega de mando en la que Moisés y Elías, habiendo cumplido su labor en la hora profética de Dios, salen de escena, y el Hijo, quien queda solo, pasa a ser la voz profética de Dios a la iglesia y al mundo contemporáneo. Dios Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como bien lo enseña el autor de Hebreos en el capítulo 1. En el cielo es la voz del Padre, en la tierra es la voz del Hijo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Soy Alexander Dorado. Que tengas un feliz y exitoso día.